Bienvenido a la relación Tales. Dale me gusta a este vídeo y suscríbete a la relación Tales. Oh hombre, déjame contarte sobre mi matrimonio. Mi esposa Gilly y yo hemos estado juntos durante casi 20 años. ¿Puedes creerlo? Nuestro aniversario se acerca muy pronto, el 10 de diciembre. Y déjame decirte que no cambiaría nada de nuestra vida juntos. Seguro que hemos tenido nuestra parte de peleas, pero la reconciliación, siempre valió la pena. Así es como nos llevamos ahora. Hubo una mala racha al principio. Hermana, un año antes, así que parecía que el siguiente paso lógico para nosotros. El único desafío fue que Bob y Pam tuvieron un bebé dentro del primer año de su matrimonio, pero no fuimos tan afortunados a pesar de que los médicos nos aconsejaron que no nos estresáramos y dejáramos que las cosas sucedieran. Naturalmente, nos sometimos a pruebas. Sin embargo, la madre de Gilly insistió en que formáramos una familia. Ella siempre había sido así, especialmente porque solo tenía hijas además de Pam. Mi suegra, Han, estaba ansiosa por tener un nieto después de tener todas las niñas. Desafortunadamente, los resultados de las pruebas fueron: Gilly no fue concluyente, estaba bien, pero tenía un recuento de espermatozoides ligeramente bajo o algo así. Sinceramente, nunca entendí completamente todos los detalles. Los médicos nos aseguraron que la situación no era demasiado grave y que todo estaba bien. Nos aconsejaron que tuviéramos paciencia y tranquilidad. Nos dijeron que nuestro primer bebé llegaría cuando fuera el momento adecuado. Aunque tratamos de ser pacientes, la presión puso algo de tensión en nuestro matrimonio. Afortunadamente no tuvimos que esperar demasiado en nuestro tercer año de matrimonio. Gilly dio a luz justo cuando el médico había predicho que Linda nacería como una hermosa niña. Eso alivió nuestras preocupaciones sobre si podríamos tener hijos y desde entonces todo se calmó y nuestro matrimonio se hizo aún más fuerte. Estábamos más relajados al respecto poco después de que Gilly quedara embarazada nuevamente y finalmente nació Tom. Un hijo. Toda la familia estaba eufórica. Esto no significa que amáramos menos a nuestras hijas, pero tener un hijo fue muy especial para nosotros. Fui la primera en tener un hijo y con orgullo se lo conté a mi hermano mayor. Él solo sonrió y me dijo: para darle tiempo, bueno, tuvo su oportunidad y, efectivamente, al año siguiente también tuvieron su primer hijo. 8 meses después, le dimos la bienvenida a otro hijo, Mike. Fue como autobuses que esperas durante años y luego vienen varios a la vez con 2 hermanos y 2 hermanas. Vivían como una gran familia feliz. Incluso cuando las otras hermanas de Gilly se casaron, se convirtieron perfectamente en parte de nuestro círculo familiar muy unido. Trajo una alegría inmensa a los niños, brindó una red de apoyo cuando fue necesario. Como Gilly y yo disfrutando de los placeres simples de la vida matrimonial rodeado de una familia amorosa, hubo obstáculos como cuando Bob tuvo su accidente laboral y sentí una conexión profunda cuando le transfundieron mi sangre. Afortunadamente se recuperó y yo también estaba bien. A menudo compartimos bromas fraternales sobre ser True Blood Brothers después de ese incidente. A medida que se acercaba nuestro 20º aniversario, reflexionamos sobre cómo celebrar la ocasión inspirándonos en la celebración de Bob y Pam el año anterior, lo cual fue genial. En el hotel nos preparamos para una gran reunión de familiares y amigos para conmemorar este hito, pero luego estaba Linda, una hermosa chica de 17 años, una versión más joven y quizás incluso más bonita de su madre. Tenía cabello castaño oscuro, brillante y grandes ojos verdes que siempre te llamó la atención. Tenía una figura similar, demasiado delgada, con bonitas piernas y otras características en las que tal vez un padre no debería pensar demasiado. Naturalmente tenía una serie de novios y la casa siempre parecía tener uno de ellos cerca, pero ella era sensata, así que acabamos de rodar con Tom. Siempre pensé que me parecía un poco sólido y le sentaba bien. Le encantaba el rugby al igual que Bob y yo a su edad y a los casi 16 años ya era un jugador habitual en el apertura del primer equipo de su escuela. Otros 2 y me fue muy bien en la escuela, actuando como el típico adolescente totalmente comprensible. Ese día tal vez debería haber sido más comprensivo, tal vez debería haber pasado por alto el desorden que había dejado en la mesa del comedor, tal vez debería haberlo limpiado por él, pero no saldrás hasta que hayas limpiado ese desastre, Mike. Gritó perdiendo la calma. No lo hago, respondí bruscamente. Eres parte de esta familia y seguirás nuestras reglas como todos los demás que me van a obligar. Mike casi lloró realmente perdiendo los estribos. Lo haré, repliqué empezando a perderla. Paciencia, soy tu padre y harás lo que te digo. Mi padre, él gritó, ¿estás seguro de eso? Me quedé paralizado en shock. Mi siguiente palabra todavía se quedó atrapada en mi garganta, aturdida por lo que dijo.
Lo siento, papá. Mike intervino rápidamente con su cara dolorida. Lo siento, papá. Reuniendo los libros y otros artículos que había dejado allí en cuestión de minutos, todo quedó limpio y se apresuró a salir de la habitación sin decir una palabra más, dejándome perdida en mis pensamientos, preguntándome si mi mundo estaba a punto de desmoronarse. El problema, por supuesto, era que Mike siempre había sido tan diferente de los otros dos, más estudioso, más serio pero menos extrovertido que sus hermanos mayores. A menudo me preguntaba por qué él era muy diferente e incluso lo había discutido con HLY, pero ella simplemente se encogió de hombros y me dijo que estaba imaginando cosas si yo hubiera sido, lo que hizo que Mike dijera que si simplemente le hubiera gritado enojado y se hubiera ido, me habría enojado, pero eso habría sido así, pero él fue tan rápido en disculparse y retractarse de sus palabras. ¿Por qué? ¿Que sabía él que yo no? Oh, no quería entretener los pensamientos que corrían por mi mente atribulada en ese momento. Mi impulso inicial fue irme. Encuentro montañoso y exijo respuestas, pero ¿de qué serviría eso? ¿Qué diría? No podría simplemente acusarla de engañarme. Si lo hubiera hecho, lo habría negado, y si no lo hubiera hecho, ¿cómo podría perdonarme por dudar de ella? Además, habían pasado 16 años o más, pero ¿eso importaba si todavía estaba sucediendo? Se me revolvió el estómago y sentí náuseas y todavía no sabía si tenía motivos para preocuparme. Oh Dios, qué día tan terrible fue. El tipo de sangre, eso es todo. Pensé que sin dudarlo. Fui a nuestro estudio y encontré los registros médicos de los niños. Linda, Tom y Mike compartían el tipo de sangre opuesto, lo cual reconocí al donar sangre a mi hermano inicialmente. Esto me trajo una sensación de alivio hasta que me di cuenta de que los tipos de sangre por sí solos no lo hacían proporcionar evidencia concluyente. Si bien podría haber sido una mera coincidencia, no me aseguró que Mike fuera realmente mi hijo. La idea de recurrir a pruebas de ADN parecía drástica, impulsada por un comentario acalorado de Mike. Me pregunté si estaba exagerando, pero la evasión y el silencio de Mike. Durante la cena, mis preocupaciones aumentaron. KLY también notó su comportamiento inusual, lo que la llevó a preguntar qué era lo que preocupaba a Mike. No tengo idea. Respondí encogiéndome de hombros. ¿Saben ustedes que sacudieron la cabeza aparentemente sin darse cuenta? Los niños se levantaron de la mesa. Reuní el coraje para preguntarle a mi esposa. Mike parece muy diferente de los otros dos. Empecé a pensar en por qué no nos detengamos en eso. David, respondió levantándose para recoger los platos. Él es un poco más profundo que los demás. Al final de la historia, ¿evitó el tema deliberadamente o realmente no le preocupaba? No sabía por qué no considerar las pruebas de ADN. Me tomó casi una hora y mi secretaria probablemente podría haberlo hecho mucho más rápido, pero ¿cómo le explicas a tu secretaria por qué necesitas una prueba de laboratorio? Exactamente por eso lo hice yo mismo. El laboratorio podía hacerlo sin problema, pero era costoso, especialmente si quería obtener los resultados rápidamente, pero tenía que saberlo antes de arriesgarme a arruinar mi matrimonio. Cuando les expliqué que necesitaba saber antes de arriesgar mi matrimonio, me sugirieron que enviara muestras de los 3 niños para verificar junto con uno de los míos. ¿Alguna vez intentaron quitarle un cabello a tus hijos adultos? No es fácil, te lo diré, y con Mike evitándome siempre que fue posible. Fue lo más difícil de todo, pero lo logré. Los expulsé. Y esperé. Ahora todo lo que podía hacer era esperar para saber si Mike era realmente mi hijo. Mike pareció calmarse, probablemente aliviado de que no hubiera mencionado su arrebato. Estábamos acercándonos a un punto en el que me sentía listo para abordar el tema con él con delicadeza. Pero decidí que era prudente esperar los resultados ahora que me había embarcado en este camino. Mientras tanto, mi esposa seguía siendo su amor habitual y nuestra rutina diaria se mantuvo sin cambios. Nuestros momentos íntimos pueden no haber sido tan apasionados como antes durante esos días, pero yo no. No rechacé sus insinuaciones. Sin embargo, las dudas continuaron carcomiéndome por dentro. Me resultó difícil tener intimidad con ella sin preguntarme si alguien más había estado involucrado durante nuestros 20 años de matrimonio. Una noche mientras cenaba con mi hermano y su esposa, casi le confié mis preocupaciones. Compartíamos muchas similitudes, así que si alguien más fue el padre de Mike, lógicamente no podría haber sido él todavía. Me pregunté por qué estaba albergando esos pensamientos.
él no necesitaba cargarlo con mis incertidumbres y en el fondo creía que él me apoyaría si los resultados eran desfavorables. Me mantuve sereno, me quedé en silencio, me quedé tan callado que Hilly me preguntó un par de veces si todo estaba bien. Cierto, la tranquilicé diciéndole que tenía algunas cosas en mente. Ella pareció preocupada brevemente, pero no insistió más. Los resultados llegaron, los envié a mi oficina en caso de que Hilly llegara antes que yo y abriera la carta con manos temblorosas que leía al tratar de comprender su significado. ¿Este trozo de papel marcaría el final de mi matrimonio? Después de leerlo, parecía que los resultados de Mike coincidían con los míos y sentí una sensación de alivio a pesar de que no lo entendía completamente. Los términos médicos son como un galimatías para mí. El informe estaba lleno de términos como buena coincidencia, coincidencia cercana, por lo que parecía que mis preocupaciones eran infundadas. ¡Qué alivio! Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras agradecía a mi estrella de la suerte no haber compartido mis miedos con Hilly. Decidí inventarlo con ella esa noche, tal vez invitándola a cenar, y luego, al releer la carta de presentación a la que no había prestado mucha atención antes de darme cuenta de que el laboratorio quería que los llamara para discutir los resultados, pensé que solo querían exprimir algo dinero extra de mí y no estaba seguro si valía la pena la molestia. Cuando contestaron el teléfono, me presenté como Davy Jones y mencioné que el Dr. Haskins me había pedido que llamara después de proporcionar algunas referencias. Finalmente me comuniqué con el médico. Me saludó. ¿Ha tenido la oportunidad de revisar los resultados que le enviamos? Sí, respondí con confianza. Parece que mis preocupaciones sobre mi hijo Mike eran infundadas. Sí, de hecho, respondió, pero no es tan simple. Me temo que, agregó, y mi corazón se hundió. Esperé a que me diera las malas noticias. ¿Quieres decir que no es mi hijo? Tartamudeé. No es el señor Jones. Aclaró que hay menos de una posibilidad entre 1.000.000 de que no sea su hijo biológico. Estoy seguro de que es su hijo natural. Entonces Mike es mi verdadero hijo. Suspiro de alivio. Sí, él es el señor Jones. Entonces, ¿cuál es el problema? Pregunté sin saber qué más podría estar mal. Estaba empezando a preocuparme porque había oído que las pruebas de ADN también podían revelar enfermedades genéticas. Son las otras dos muestras. Usted envió al médico, dijo pesadamente. ¿Qué pasa con las muestras del hermano y la hermana de su hijo? Le pregunté sintiendo una oleada de pánico. ¿Hay algún problema con uno de ellos? Bueno, parece que son solo medio hermanos de su hijo menor, el señor Jones, explicó el médico. Medio hermanos, tartamudeé en estado de shock. ¿Qué significa eso, doctor? ¿Qué es un medio hermano? Pregunté con ansiedad, mi voz temblaba de incertidumbre. Significa señor Jones, explicó con calma, que es muy poco probable que usted fuera su padre biológico. El teléfono se me escapó de las manos y el mundo a mi alrededor me desdibujé mientras luchaba por mantener la conciencia. Mis compañeros de trabajo preocupados se reunieron a mi alrededor, instándome a respirar, ofreciéndome apoyo mientras luchaba por recuperar la compostura lentamente. Comencé a jadear por aire cuando la realidad volvió a aparecer. ¿Estás bien, Davy?, alguien preguntó. Su voz atravesó la neblina de mis pensamientos. Asentí débilmente, intentando levantarme de mi silla con su ayuda mientras me guiaban de regreso a mi asiento. Agradecido por la sugerencia de ir a casa y descansar, salí de la oficina a trompicones. Mi mente corría con confusión e incredulidad. Al llegar a casa vacía me hundí en una silla, mis pensamientos giraban con pavor. Con manos temblorosas tomé el teléfono sabiendo lo que tenía. Lo siguiente que debía hacer era marcar el número del laboratorio una vez más. Me preparé para la conversación que tenía por delante. No se preocupe, señor Jones, la voz del médico me tranquilizó al otro lado de la línea. Nuestro servicio postal puede ser complicado a veces. Respiré hondo. Me disculpé por la interrupción anterior. Escuché mientras revisaba pacientemente los resultados de las pruebas conmigo una vez más. Mike es definitivamente tu hijo. Confirmó sus palabras, ofreciendo un rayo de alivio en medio de la agitación. Pero era poco probable que Linda y Tom fueran tus hijos biológicos, pero el resultado mostró coincidencias buenas o cercanas. Supliqué. ¿Podría haber un error si tuviéramos solo una muestra? Podríamos solicitar otra para verificación, explicó, pero con 2 muestras la probabilidad es casi segura. Aunque Linda y Tom son hermanos completos, es improbable que sea su padre.
pero dijiste que las coincidencias eran cercanas. Insistí aferrándome a un rayo de esperanza. ¿Qué significa eso? ¿Tiene usted un gemelo o un hermano? Señor Jones, el médico preguntó con cautela, o tal vez otro pariente. Mi hermano. Exclamé. Una oleada de emoción me recorrió. ¿Qué tiene que ver mi hermano? En esta situación, tendrá que llegar a sus propias conclusiones, señor Jones, la voz del médico continuó, pero ya no estaba escuchando, mi mundo de repente se había hecho añicos. ¿Qué debo hacer ahora? Y mi matrimonio, no puedes elegir a tu familia después. De ahora en adelante vería a mi hijo de una manera diferente, pero no podía amar menos a Linda y a Tom, eran mis hijos sin importar con qué genes se casaran y ningún pedazo de papel podría cambiar eso. Pero, ¿qué pasa con Gilly? Esa era la verdadera pregunta. ¿Qué pasa con esa bruja y el idiota de mi hermano también? Pam, mi cuñada, ¿cómo reaccionarían ante la noticia? ¿Cómo lo manejaría el resto de la familia? Tantas preguntas daban vueltas en mi cabeza, oh Dios, todo esto era tan complicado. Y no me sentía lista para lidiar con eso. Recuerdo vagamente haber salido por la puerta principal y haber comenzado a caminar por la calle, pero lo siguiente que supe fue que me estaba despertando en el hospital con vendas en todos los brazos. Había tropezado frente a un auto mientras estaba completamente borracho, pero no lo hice. ¿Recuerdas algo de eso en ese momento, David? ¿Estás bien? Me volví para ver quién había preguntado, pero me dolió muchísimo. Luego reconocí la voz y me di cuenta de que era mi ex esposa hablándome. En realidad no todavía, de todos modos, le respondí. Todavía era mi esposa, no dije mucho, no pude encontrar las palabras correctas. ¿Qué se suponía que debía decir? Oye, cariño, acabo de descubrir que 2 de nuestros hijos no son míos y has estado jugando con mi hermano. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué hay para cenar? Sí, eso no sonó del todo bien. ¿Lo hice de todos modos? Resultó que mis heridas no eran demasiado graves y me enviaron a casa al día siguiente. No podía hacer mucho por mí mismo, así que confié en Gilly para que me cuidara. Me dio tiempo para pensar, tiempo para planificar, pero sinceramente me pareció una pérdida de tiempo porque todavía no sabía qué hacer. La principal preocupación ahora eran Mickey y los otros 2 niños. Cualquier decisión que tomara tenía que ser lo mejor para ellos. Tenía que resolver las cosas para entonces. En aproximadamente una semana, estaba más o menos volví a la normalidad, al menos físicamente. Todo pareció volver a su lugar mientras contemplaba mi próximo movimiento, pero Mickey era diferente, parecía estar al límite. Tenía la edad adecuada para comportarse mal. Deberías hablar con él, David. Gilly dijo una noche que no sé qué le molesta. Habla de ellos, David, ella preguntó. En realidad no respondí, tomándola con la guardia baja. La oportunidad llegó al día siguiente cuando lo encontré solo en su habitación y él no pudo evitar que yo quisiera hablar de lo que te molesta, hijo. Comencé. Suavemente él simplemente sacudió su cabeza, su renuencia a hablar. Evan, ¿se trata del otro día, Mike, sobre nuestra relación? Exploré suavemente sintiendo una madurez en el que me tomó por sorpresa. ¿No entiendes, papá? Desafió su tono con frustración. ¿Qué quieres decir, hijo? ¿De qué estás hablando? Le pregunté a mí. La confusión aumenta. ¿Realmente no lo sabes, papá? Repitió su voz teñida de decepción. Aparentemente no, hijo. Admití que mi corazón se hundía con cada momento que pasaba. Son mamá y el tío Tim, papá, susurró, sus palabras flotando pesadamente en el aire. Cuando estás en el trabajo una vez. Aproximadamente un mes. Es tan vergonzoso que la mención del tío Tim despertó una mezcla de emociones dentro de mí. Tim no era el marido de Hailey, estaba casado con otra de las hermanas de Gilly. Oh, murmuré en voz baja sintiéndome completamente impotente. Lo han estado haciendo durante años, papá, mi hijo continuó con su voz llena de tristeza. Linda piensa que soy el hijo de Tim, no tuyo. Con esa revelación, rompió a llorar e instintivamente lo abracé reconfortantemente. Había pasado demasiado tiempo desde que lo abracé así. Y me sorprendió la fuerza en su cuerpo. Te lo puedo asegurar, Mike, le susurré suavemente abrazándolo cerca, que eres mi hijo y nada cambiará, que eres mi hijo en todos los sentidos, no Tims. ¿Cómo sabes que papá? Sollozó. Sin embargo, la participación de mi hermano como padre de Linda y Tom no fue mencionada, lo que revela que mi familia supuestamente perfecta no estaba tan contenta como había pensado. Tanto Linda como Tom estaban al tanto de la aventura de su madre con su tío, pero optaron por ignorarlo, seguro de cómo hacerlo. Para abordar la situación, era una posición terrible ponerlos,
ya que para Tim él era el más joven de las 4 hermanas y sin duda el más atractivo, mientras que Hilly tenía sus encantos. La esposa de Tim agregó otra capa de complejidad a mi ya tenso matrimonio unos días después. Salí con los 3 niños a almorzar e hice lo más desafiante que he tenido que hacer. Revelé todo lo que había descubierto a lo largo del día. Esperé ansiosamente sus reacciones temiendo lo peor. Sorprendentemente, manejaron la noticia relativamente bien. Linda derramó algunas lágrimas y Tom estaba sentado con la cabeza entre las manos, claramente angustiado. Los 3 expresaron su deseo de confrontar a su madre de inmediato, sin embargo, los convencí de esperar ya que primero necesitaba resolver algunas cosas. Hablé de ella de una manera que no coincidía con mis verdaderos sentimientos, especialmente después de escuchar las niños revelaciones según ellos Hilly, mi supuestamente amorosa esposa había estado involucrada en algún tipo de relación con su cuñado Tim por un tiempo. Sin embargo, probablemente no fue suficiente para que él fuera el padre de Mike. El reclamo una vez al mes podría haberlo hecho. También ha sido una exageración, pero ninguno de nosotros estaba seguro de que una cosa estaba clara, aunque los niños se sintieron aliviados de finalmente compartir su carga y los 3 derramaron lágrimas. Sí, incluso Tom se unió cuando nos reunimos esa noche. Permítanme corregir esa última afirmación. Los 4 de nosotros derramamos lágrimas. Anhelo venganza, pero tuve que encontrar una manera de buscarla sin causar dolor a mis hijos y sí, elegí mis palabras con cuidado. Lo dije en serio cuando dije que necesitaba venganza. Lo dije para él y sí, lo dije en serio. Mis hijos reflexioné por un tiempo pero no pude pensar en un gran plan para venganza. Parecía que una confrontación directa era mi única opción. Con mis padres ya no con nosotros, Bob y yo nos encontramos entre los miembros mayores de la reunión esa noche. Un grupo de 39 de nosotros nos reunimos para la cena de celebración compuesta predominantemente por parientes de él junto con algunos de nuestros amigos en común mientras elogiaban la comida. Para mí bien podría haber sido de mal gusto y aburrido. Luego vinieron los discursos y no pude evitar sentir una oleada de ansiedad. ¿Era este el final o tal vez solo el comienzo mientras luchaba por calmar mis nervios con respiraciones profundas? Tenía que decir que no sería fácil, pero era necesario darles la bienvenida a todos. Comencé a intentar facilitar la conversación con algunas bromas ligeras y luego dirigí la conversación hacia la celebración de los 20 años de matrimonio con mi esposa Hilly, pero hubo algunas muy interesantes y personales. Cosas sobre nuestro matrimonio que necesitaba compartir con todos y ahí es donde las cosas estaban a punto de ponerse interesantes. Las risas llenaron la habitación y hubo algunos chistes sobre nuestra vida en la cama. Estaban mientras la risa se calmaba. Linda se levantó abruptamente seguida por Tom y luego Mike sin decir palabra a nadie. Toda la mesa miraba desconcertada y curiosa por lo que estaba pasando. Regresen aquí, los 3 exclamaron montañosamente. Saltando, no sean irrespetuosos con solo tu padre. Tom miró a su madre con un triste movimiento de cabeza antes de unirse a sus hermanos afuera. David me llamó desesperado porque interviniera. Diles que regresen ahora mismo. Está bien, querido, respondí con firmeza, ellos ya saben lo que hice. Voy a decir, y ya que se trata de ellos, tal vez sea mejor que no estén aquí. Hilly pareció sorprendida por mi respuesta, primero sorprendida por mi desafío y luego preocupada mientras trataba de entender mi motivo. Siéntate. Hilly, ordené con firmeza, mi tono no dejó espacio para mientras decía. Continué escaneando los rostros a mi alrededor. Una broma, pero muchos parecían preocupados sorprendiéndome. Imagina mi shock. Seguí cuando nadie habló y descubrí que Linda, mi amada hija, no es biológicamente mía. Hilly no pudo contener los sollozos, se cubrió el rostro con las manos rompiendo el silencio, pero ella permaneció en silencio, solo su llanto interrumpió el silencio. Entonces seguí adelante. ¿Alguien más quiere confesar quién ha estado con mi esposa a mis espaldas? Nadie se atrevió a hablar y me quedé allí con la mirada aguda y acusadora examinando los rostros atónitos de mi familia y amigos como terribles. Voy a confesar, los desafié. Tengo que revelar la verdad entonces. Para mi sorpresa, la esposa de Bob, Pam, se puso de pie abruptamente. No es lo que crees, David, exclamó angustiada. No fue una aventura, solo nos amamos un par de veces para ayudar a Hilly a quedar embarazada. La anticipación por un niño dentro de la familia había sido palpable, particularmente desde la perspectiva de mi madre. Dadas las dudas que rodeaban mi capacidad para engendrar un hijo, la revelación me golpeó como una tonelada de ladrillos.
Fue como si la habitación contuviera la respiración esperando que llegara el siguiente zapato. La mirada cómplice de Pam confirmó mis peores temores. Ella estaba consciente de la verdad sobre su esposo y mi hija. Eché un vistazo alrededor de la mesa. Noté una clara división entre los presentes. Algunos parecían sorprendidos por la revelación, mientras que otros no parecían sorprendidos. Fue tomado por sorpresa mientras ciertos miembros de la familia parecían haber estado al tanto de la información todo el tiempo mientras yo luchaba por recomponerme en medio de la tensión. Los invitados comenzaron a disculparse uno por uno hasta que solo quedaron alrededor de 17 o 18 familiares. ¿Por qué no van a jugar? Allí sugirió Julie, otra de las hermanas de Helly, mientras suavemente dirigía a los niños más pequeños lejos de la reunión. Los adolescentes también fueron alentados a irse, pero parecía que estaban pegados a la escena y no estaban dispuestos a perderse el drama. Bueno, todos parecen saber lo que está pasando. Oh, no, exclamé mirando a mi alrededor. Todos están conscientes de este desastre, excepto tal vez los niños aquí. Un par de maridos parecían confundidos, pero nadie lo negó. Mira, David, mi hermano intentó explicar, no es lo que creen. Juro que parecía dispuesto a hacerlo. Dije más, pero mi expresión de pura ira lo silenció instantáneamente, así que todos supieron que Bob se acostó con mi esposa y engendró a Linda. Exigí a la mesa, nadie lo admitió rotundamente, pero nuevamente nadie lo negó. Juro que fueron solo 3 veces. David. Pam se defendió. Ella con el corazón apesadumbrado. Tu desesperación por un hijo ha destrozado mi matrimonio. Ningún montañoso. Finalmente intervino su voz temblorosa. Por favor, David, no digas que no puedo imaginar la vida sin ti. No puedes encontrar en tu corazón la capacidad de perdonar un error, repetí con incredulidad. Solo un error. Sí, cariño, suplicó entre lágrimas. Fue solo esa vez. Ahora parece tan tonto, pero en aquel entonces el plan de mamá tenía sentido. ¿Y qué pasa con Tom? Le presioné mi tono firme. Bueno, él es tuyo, por supuesto, David. Ella me aseguró mal. La corregí severamente. Me hicieron una prueba de ADN y su padre es el mismo hombre que Linda. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. ¿Qué estás diciendo? David. Pam exclamó sorprendida. ¿Me escuchaste? Pam. Confirmé que no daré marcha atrás y mi querido hermano. El silencio flotaba pesadamente en el aire mientras esta revelación se hundía en ti. Sinvergüenza Bob. Pam le espetó a su marido. Su voz temblaba de ira. Me prometiste que esto no sucedería y luego te fuiste y te acostaste con esa mujer de nuevo. Bob murmuró evitando el contacto visual, claramente lamentando sus acciones. Y tú, traidora, Pam, le gritaste a Hilly. Su voz se entrecortaba con ira. Las lágrimas corrieron por el rostro de Pam mientras la sujetaban. ¿Estás satisfecha, mamá? Exigí mirando a Han, pero ella permaneció inexpresiva. Entonces, ¿quién más me ha estado traicionando? Desafié a la habitación. Miré fijamente a Tim, que estaba sentado frente a mí, y la sinvergüenza Julie gritó a mi lado sorprendiéndome con su arrebato. Es verdad lo que dijeron, te acostaste con ella esa noche en la fiesta. A su esposo Ted, quien tímidamente admitió la acusación, y a ti, mi querida hermana Julie, volviste su furia hacia Hilly. ¿Te has acostado con todos tus cuñados? Mujer desvergonzada. Bueno, ciertamente se salió con la suya con Tim allí, interpuse. Una sensación de la satisfacción que se arrastraba en los débiles intentos de Tim de negar las acusaciones solo alimentó el caos que llevó a Julie a darle un rápido golpe en la nariz. Me estoy divorciando de ti y no quiero volver a verte nunca más. Las 3 hermanas molestas se tomaron del brazo y se dirigieron hacia la puerta. No eres hermana nuestra, le gritaron a Hilly mientras salían furiosas sintiéndose complacidas. Ahora Han. Enfrenté a mi suegra, pero ella permaneció estoica mirando al frente mientras Hilly continuaba llorando en sus brazos. Finalmente mi suegro Alf habló. Lo siento, David. Alf comenzó, su voz cargada de arrepentimiento. Si tan solo hubiera sabido que se detuvo sin poder encontrar las palabras correctas, pero él fue el único que hizo algún intento de disculparse. Entonces el hermano Bob se acercó a mí, sus manos extendidas, una expresión de profunda vergüenza en su rostro. David, tartamudeó David. ¿Qué puedo decir? Nada, sin vergüenza, repliqué, mis palabras carentes de fuerza real. Me lancé hacia él y lo golpeé en la barbilla con poca fuerza, pero el momento fue perfecto y él tropezó hacia atrás, tropezó con una silla y Landing se desplomó en el suelo. Sin hacer ningún esfuerzo por levantarse, lo que pareció marcar el final de las festividades, como la atmósfera agriada, agotando la diversión de la noche.
Hilly no regresó a casa esa noche y después de agarrar algunas cosas nunca regresó. Los niños se mostraron inflexibles en no hablar con ella por un tiempo a pesar de mis propios sentimientos de odio hacia ella, sin embargo, tenía que priorizar. El bienestar de los niños finalmente se suavizaron y la permitieron regresar a sus vidas, pero las cosas nunca volvieron a ser las mismas. Yo seguí siendo papá mientras ella se volvía más como una figura distante. La familia se desgarró. 2 de las hermanas que se fueron esa noche solicitaron el divorcio. Dejando solo a Pam para quedarse con Bot, sin embargo, ella le hizo pasar un mal rato creyendo que debía darle una probada de su propia medicina. Para vengarse de mí nunca lo supe, pero ciertamente obtuve mi venganza. No había amor ni ternura, simplemente nos involucramos en un frenesí físico durante horas. Se sentía extraño como tener intimidad con mi esposa, pero diferente. Después ella me agradeció y se fue. Solo fue meses después descubrí que ella había estado haciendo lo mismo con los amigos de Bob, uno por uno. Si su matrimonio sobreviviría a esto. No tenía ni idea y, sinceramente, no era de mi incumbencia, pero podía imaginar que sería bastante duro para mi hermano. 3 semanas después, una de mis otras hermanas, la atractiva, me llamó y me invitó a cenar. Acepté y salimos, comimos, charlamos, coqueteamos, nos besamos y terminamos en la cama. Sin embargo, esta vez se sintió diferente después de la emoción inicial que compartimos. Una conexión más profunda haciendo el amor que recuerda a los primeros días con Hilly. No podía entender por qué Tim se había desviado de su matrimonio, pero definitivamente no se debía a una falta de deseo de intimidad. Quizás el giro más dulce fue cuando el sufrido esposo de Han, Alf, ya se cansó de ella, compró un yate de 40 pies y pasó el resto de sus días navegando por Europa. Era bastante conveniente para mí y para los niños. A menudo lo acompañamos en viajes en velero explorando lugares como el sur de Francia, Mala y las Islas Canarias. Creando preciados links se cruzó con un joven español mientras navegaba y finalmente se casó con él. Procedía de una familia propietaria de uno de los puertos deportivos más grandes de Europa, lo que resultó ser bastante ventajoso ya que para los chicos se toman su tiempo y no se apresuran. Se casan demasiado pronto, tal vez aprenden de la experiencia de su padre. Tienen mucho tiempo por delante. Sobre mi solo asiento en respuesta hoy en cuanto a mi propia vida amorosa estoy considerando darle otra oportunidad al matrimonio, pero esta vez estoy mirando hacia adentro. Hay un afecto mutuo entre nosotros, pero ambos somos un poco cautelosos. El tiempo dirá lo que quiero para estar seguro de que no me voy a casar, en parte por despecho hacia Hilly, aunque debo admitir que pensar en su reacción si me caso de nuevo me hace sonreír. Segunda historia. 4 años desaparecieron así, yo 28 metros dividido por ella tiene 24 horas, así que hace unas 4 horas una de sus amigas de un club me envió algunas instantáneas en un vídeo. Eso no es gran cosa porque ella solía ser camarera y es en gran medida una chica fiestera y le encanta ir a sus eventos y saliendo de discotecas con sus amigos para descargar el estrés, excepto que enviaron fotos de ella estando con otro chico tomando bebidas. Vi su puntuación instantánea muy rápido y envié una instantánea que nunca había hecho antes hasta que me pidieron que subiera 38 antes de que ella decidiera hacerlo. Respóndeme preguntándole cómo iba el trabajo y me aburrí bastante. TBH texto trabajando en una máquina con 4 años pasados. Igual que ese pretexto tuve otras 2 relaciones, la primera la agregó con Fenile durante la escuela secundaria y la segunda, supongo que todavía realmente no estaba listo para nada después del primero y simplemente nunca funcionó. A la tienda de campaña de M el segundo día, ella entró después de mí unas horas y yo estaba lo suficientemente sobrio como para estar leyendo un libro solo en un rincón. La trajeron y solo le dijo al chico M que parezco un perro callejero solitario y simplemente se sentó a mi lado y me dijo que nos turnaríamos para leerlo en voz alta con las voces de los personajes sin una pizca de vacilación mientras estábamos preparados para Oblivion y así fue como empezó todo. Sabía que éramos casi completamente opuestos y así es como nos conocimos. Soy bastante introvertido y ella era probablemente la persona más extrovertida que había conocido en este momento. Pensé que éramos perfectos juntos ya que ella disfrutaba llevarme a festivales y eventos. Disfruté el hecho de poder pasar desapercibido con ella y ella siempre estaba muy entusiasmada con mis pasatiempos y realmente disfrutaba haciendo caminatas de varios días por las vistas, enseñándole a pescar como si fuera snowboard por primera vez. Acabo de regresar de su casa con 2 amigos después de recoger todas mis cosas. Dejaba lo que sobraba, empacaba todas mis herramientas en la mesa de trabajo y las cargaba, le explicaba a su mamá lo que estaba haciendo y por qué nunca la había visto más.
Simplemente cancelaron las entradas para docenas de conciertos, festivales que planeamos ir juntos y me di cuenta de que yo era quien pagaba por la mayoría de nuestras cosas. Para empezar, fue rencoroso para mí darme cuenta ahora, supongo que. Ha pasado mucho tiempo desde que hice a Dan Bams, así que no me siento mal en absoluto. En este momento y seguí adelante, la eliminé y la bloqueé en todo lo que se me ocurrió, pero que me jodan, duele y me hace compañero Hello. Es difícil describir en este momento cómo me siento, además de estar enojado, celos, vergüenza de venganza, querer simplemente ser extraño y terminar con todo. Enrollado en uno, no creo haber estado tan bajo antes, así que veré qué pasa. Me voy a duscharme. Intentaré dormir. Editaremos esto cada vez que me despierte mañana y veré la actualización para todos los que durmieron un poco. Horas y estuve en el gimnasio por unas horas para ayudarme a aclarar mi cabeza. Mi mejor amiga vino y básicamente la arrojó en la casa de sus padres y hablé con ellos. Los padres me pasaron un mensaje diciendo que yo se me permite venir cuando quiera y no ser un extraño y, con suerte, seguir jugando con sus Dobermans de vez en cuando. También dijeron específicamente que no la vería muy a menudo si viniera, como lo ha sido en su momento. Para crecer, así que la echarán a finales de marzo. También me envió de regalo unas cuantas botellas de bourbons y whiskies añejos por toda la ayuda que he prestado, con una nota que me dice que vaya a tomar una copa con él y en la cuenta debe considerarse pagada por adelantado. No contó, luego agregó que fue a trabajar después a pesar de llegar 4 horas tarde. A pesar de todo esto, ella niega categóricamente que haya sucedido nada. Si sucedió, lo atribuye a estar intoxicada y a no tener la intención de cometer ningún delito, insistiendo en que no recuerda mucho de la noche y es posible que la hayan atacado. Además ha estado compartiendo historias en las redes sociales mostrándose llorando y negando cualquier delito, enmarcándolo como un gran malentendido y acusándome de arruinar su vida sin corazón. Hemos compartido en el pasado preguntándonos si puedo confiar en nuestra historia juntos y preguntándonos cuántas otras oportunidades podría haber tenido para hacer trampa sin ser descubierta. Siguió adelante y reservó algunas citas con terapeutas. Con el dinero de mi compañía para ver si ayudamos y reservé el primero para este miércoles, mis propios padres condujeron hasta abajo y dejaron a mi perro para que no hiciera nada estúpido con ella cerca. Ella llamó y admitió haber estado viendo al tipo de forma intermitente durante el último 5 meses. Afirmó que fue solo unas pocas veces y que él la estaba obligando a hacerlo después de la primera vez que ella solo lo hizo porque no le estaba prestando suficiente atención. Colgó inmediatamente después de que ella comenzó a pedir otra oportunidad y que ella cambia y haz lo que te pida. Gracias por acompañarnos en este capítulo de historias de relaciones. Si estas historias te conmovieron, presiona el botón de suscripción y toca la campana de notificación. No te pierdas la próxima montaña rusa emocional de relaciones que significa tu apoyo.